Hola gente, espero que estén teniendo un excelente día. Y pues vamos a continuar con esta serie de videos relacionados con las estructuras de datos y la programación un poco más enfocada en entrevistas de trabajo. Entonces, vamos a empezar con los arreglos. Y básicamente la mayoría de gente yo creo que ya está relacionada con el concepto, pero en el caso de que no, simplemente los arreglos son una estructura de datos, lo cual significa que es una manera en la cual podemos organizar nuestros datos de tal manera que podemos realizar sobre ellos ciertas operaciones. Por ejemplo, búsquedas o agregar datos, eliminar datos. Y cada estructura de datos nos proporciona ciertas velocidades en ciertas operaciones. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Por otro lado, bueno, los arreglos más enfocados, básicamente en un arreglo todos los elementos se identifican por un índice. Nosotros podemos ver en el dibujo que tenemos un índice indicado en color azul. El índice siempre empieza por el número cero y básicamente este índice nos permite acceder al valor en esa posición. Por ejemplo, el valor en la posición 2 del arreglo nos daría el valor 3 o el valor de la posición 7 nos daría el valor 8, ¿no? Los elementos en un arreglo están colocados uno al lado del otro. Esto, esto es en memoria. Cuando nosotros creamos un arreglo como tal se crea en la RAM. Y básicamente la RAM lo que hace es que tiene una celda especial para poner los datos. Y cada una de esas celdas tiene una posición en memoria. Y esa posición en memoria están colocada una al lado de otra. Básicamente es como está en el dibujo, ¿no? Simplemente imagínense lo que está dentro de la RAM. Ahora, hay dos tipos de arreglos. Están los arreglos estáticos y los arreglos dinámicos. Normalmente en los lenguajes de programación optan por utilizar uno u otro. Por ejemplo, en el caso de Java o de C++, se opta por los arreglos estáticos, de tal manera que tú creas un arreglo de elementos, pero con un número limitado de elementos que pueda tener. Por ejemplo, en el ejemplo vemos que tenemos que que el arreglo se crea de 5 posiciones. No se puede tener más de 5 posiciones. Y para tenerlas tendrás que forzosamente crear otro arreglo. Esta la ventaja que tiene es que, bueno, no usas más memoria de la que tú crees que vas a necesitar. Pero tiene la desventaja de que si te equivocaste en el tamaño, pues vas a tener que crear otro, ¿no? Entonces, esa es la desventaja. Por otro lado, tenemos los dinámicos. Los dinámicos normalmente los vamos a encontrar en Python y JavaScript y en otros lenguajes. Y básicamente estos nos permiten crear arreglos de un tamaño ilimitado sin tener nosotros que especificar. Hay unas ciertas diferencias, ahorita la vamos a ver, pero básicamente es eso. Los estáticos tienen un tamaño fijo, los dinámicos tienen un tamaño que puede ser infinito. Ahora vamos a pasar a ver cada una de las operaciones de un arreglo. El primero es el redimensionamiento dinámico, ¿vale? Imaginémonos que nosotros tenemos un arreglo dinámico. Esto solo ocurre en los arreglos dinámicos, ¿vale? Básicamente, si yo quiero insertar un elemento, lo puedo ir haciendo siempre y cuando tenga posiciones vacías, ¿no? Entonces, en este caso, yo quiero insertar el 5. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo agarrar y poner el 5 en la cuarta posición. Bueno, en el índice 4. ¿Y qué pasa si yo quiero agregar otro número, el 6? Bueno, pues es tan fácil como simplemente llenarlo en la siguiente posición. Y ahora quiero meter el 7, otra vez de nuevo. Voy y lo inserto en la última posición. Sin embargo, ahora tengo el problema de que yo quiero insertar el 8. Y ahora ya no me quedan espacios. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué hacen los lenguajes de programación que tienen los arreglos dinámicos? Bueno, básicamente lo que hacen es que tienen el arreglo original y se crean una copia. Normalmente la copia es del doble del tamaño del arreglo original. Y lo que hacen es que ahora que ya se tiene la copia, pues cada uno de los valores que había en el arreglo original se van pasando uno por uno. De tal manera que se copia esa parte del arreglo y finalmente se puede insertar. De tal manera de que se inserta. Y ahora ya tengo esta parte. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Qué tan complejo es este proceso de redimensionamiento? Bueno, pues nos va a tomar n pasos o va a ser la notación big O de n. ¿Por qué?
Porque básicamente si yo quiero copiar un arreglo de uno a otro, tengo que copiar cada uno de los elementos. O sea que si yo tengo n elementos, tengo que copiar n ítems en el nuevo arreglo. Por lo tanto es O de n. Tengo n pasos en original, por lo tanto O de n, ¿vale? Este es un concepto eh, que la mayoría de veces no lo tenemos que tomar en cuenta, ¿vale? Pero los que sí hay que tomar en cuenta son los siguientes. ¿Qué pasa si yo quiero insertar al final de un arreglo? Obviamente ya vimos el caso anterior, pero normalmente esto no hace mucha diferencia, ¿vale? Si yo quiero insertar al final del arreglo, simplemente voy y lo inserto, ¿vale? Como digo, olvidémonos del apartado de redimensionamiento. Solamente lo quiero insertar al final, por lo tanto solo quiero agregar un nuevo espacio en mi memoria y colocar esa. Estos, ¿en cuántos pasos puedo hacer esto? Bueno, solo tengo que crear el espacio en memoria y añadir el nuevo valor. Por lo tanto, tengo, digamos, dos pasos, lo cual se traduce en dos pasos finitos y no importa lo que yo quiera insertar, siempre voy a hacer dos pasos. Por lo tanto, es un tiempo constante o de uno, ¿vale? O sea, es increíblemente rápido. Es lo más rápido que se puede. ¿Qué pasa ahora si yo quiero insertar, pero no al final? Si más bien yo lo que tengo que hacer es insertar en algún lado arbitrario del arreglo. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, si yo quiero insertar el cero, lo que tendría que hacer es insertar al inicio o intermedio del arreglo. Por ejemplo, ahí yo puse la posición X. ¿Y qué tendría que hacer? Bueno, ahora todas las posiciones están mal. Ya no inician desde el cero. Ahora el cero es donde debería estar la X. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que recorrer cada una de esas posiciones. De tal manera que la posición cero ahora pasaría a ser la posición uno. La posición 1 pasaría a ser la 2. La 2 la 3 la 4 y así sucesivamente. Si yo hago esto, al final tendría este arreglo. Pero, de nuevo, ¿cuántos pasos tuve que hacer yo para para que bueno, para hacer este método? Pues tuve que hacer n pasos. ¿Por qué? Porque si yo inserto al principio, tengo que recorrer todos los que había al final. Bueno, todos los que había a partir de ese elemento. Por lo tanto, si yo tengo n elementos, tengo que recorrer n elementos, ¿vale? O sea, por eso es O de n, lo cual significa básicamente que esta operación no es del todo rápida, ¿vale? No es del todo eficiente. ¿Qué pasa ahora si yo quiero eliminar al final? Bueno, de nuevo, eliminar al final es algo muy fácil. Solo tienes que eh, agarrar el elemento y borrar el valor que tienes en esa posición de memoria. ¿En cuántos pasos lo puedes hacer? Pues en uno. Por lo tanto, es un tiempo constante. No importa el número que yo ingrese, siempre voy a hacerlo en un paso. Por lo tanto, tiempo constante. Es increíblemente rápido eliminar al final. Pero ahora viene el otro problema. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar en cualquier posición? Pues ocurriría un poquito lo mismo que ocurrió al agregar. Si yo voy y quiero eliminar el primer elemento, lo que tendría que hacer es básicamente eliminarlo. Y una vez eliminado, tendría que recorrer todo el resto del arreglo para que ahora coincidieran los índices de tal manera que el primero sería la posición cero, el 2 sería la 1, el 3 la 2, el 4 la 3 y así recorrer cada parte del arreglo. ¿Esto qué tiempo nos lleva? De nuevo es O de n. ¿Por qué? Porque si yo quiero eliminar el primero, tengo que eliminar para un arreglo de n elementos, tengo que recorrer n posiciones. Por lo tanto es O de n, ¿vale? Y esto aplica para cualquier posición, no solo para la primera. La única que es la más rápida es la última, ¿vale? Es la que ya está optimizada. Ahora, imaginémonos que queremos buscar o actualizar un arreglo, pero sabemos el índice al que queremos editar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si quisiéramos editar el valor de la posición 2, pues simplemente tendríamos que ir a ese espacio en memoria y cambiar el valor. O si queremos editar el 4 o el 6, lo mismo. Podemos
cambiar ese valor o obtener el valor en un tiempo, en un paso, ¿vale? Porque solo tengo que ir a ese espacio en memoria y recuperarlo, lo cual es un tiempo constante. Solo es un paso, ¿vale? Es O de uno. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar, por ejemplo, eh, si en mi arreglo hay un valor 4? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues tendría que, pero sin saber la posición, sin saber dónde está, pues tendría que buscar en cada parte del arreglo, o sea, recorrerlo de uno por uno y verificar, ¿es este el valor que yo estoy buscando? Sí, no. Entonces avanzo. Este es el valor que estoy buscando, sí o no, y dependiendo de eso, pues seguir avanzando. En el peor de los casos, si el valor que tú estás buscando está hasta el final, o de plano no existe, habrías recorrido todo el arreglo. Por lo tanto, ¿cuántos pasos tuviste que dar? Pues tuviste que dar para un arreglo de tamaño n, tuviste que dar n pasos, tuviste que recorrer todo el arreglo, ¿vale? Buscar o actualizar un elemento sin conocer dónde está, es también costoso y es un tiempo O de n. Y ya como resumen, englobando todo lo que tenemos, sabemos de los arreglos que tenemos dos cosas, ¿vale? El primero es que como tal, tanto actualizar como buscar conociendo el índice es súper rápido. Es una de las razones por las cuales vamos a querer usar un arreglo. Cuando sabemos que vamos a actualizar un valor y ya tenemos el índice, o cuando queremos actualizar o tal. También cuando queremos insertar o eliminar al final del arreglo, ¿vale? También eso es algo muy rápido de los arreglos. Y como desventajas tenemos que eliminar o agregar un elemento en cualquier posición es bastante costoso, con lo cual quizá nos convenga utilizar otra estructura de datos para resolver el problema en cuestión. Por otra parte, si en un problema nos piden buscar o actualizar algo en un conjunto de datos, también no sería la mejor opción utilizar un arreglo. ¿Por qué? Porque lo tendríamos que buscar y esto es bastante costoso, ¿vale? Esto es como resumen en general. Esto sería todo por este vídeo. Si te ha gustado, por favor, dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría bastante. Muchas gracias y que tengan un excelente día.